Muy buenos días, feliz y bendecido martes, mujeres hermosas. Hoy quiero que continuemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 23. Este capítulo se conoce porque David es ungido, ¿cierto? Por Samuel. Pero hoy quiero que veamos este capítulo desde una perspectiva diferente. Quiero que veamos este capítulo desde esa restauración personal en la que nosotras estamos, desde ese proceso oculto en el que nosotras estamos caminando, desde esas temporadas en las que quizás nos hemos sentido olvidadas por Dios, porque muchas de nosotras hoy estamos luchando por nuestro matrimonio, pero mientras peleamos por esa restauración, Dios está haciendo algo muy importante, y es que nos está restaurando a nosotras, nuestra identidad, nuestro corazón, nuestra comunión con Él. Y eso es lo que exactamente quiero que veamos a través de este capítulo. En el versículo 1 vemos algo muy confrontante, y es esa pregunta que Dios le hace a Samuel, y es: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo lo vas a llorar? Aquí Dios le habla muy claro a Samuel. ¿Hasta cuándo te vas a quedar en esa temporada? Y vemos que Samuel estaba aferrado al pasado. Samuel estaba aferrado a una temporada que ya había terminado. Y esto es muy fuerte porque muchas veces nosotras también seguimos llorando y seguimos aferradas al pasado. Y es que el Señor quiere que salgamos de ahí, quiere que nos levantemos y sigamos. Muchas veces nosotras seguimos llorando por lo que perdimos, por eso que no fue, eso que no pudo ser. Pero hoy Dios nos dice: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Hoy el Señor nos habla y nos dice: levántate y anda, levántate y ve, como le dijo a Samuel. Y aquí vemos algo que me impacta, y es que en el versículo 2 Samuel le responde a Dios con miedo. ¿Cómo iré? ¿Cómo lo haré, Señor? Si Saúl se entera, me mata. Y aquí vemos que Samuel tenía miedo. Samuel no entendía qué era lo que estaba pasando. Samuel no entendía por qué era que Dios lo estaba enviando a buscar a otro rey. Pero aún así, Samuel obedece. Aún con miedo, Samuel camina. Aún con dudas, Samuel avanza. Y a eso es lo que hoy nos quiere hablar el Señor. Aunque tengas miedo, aunque tengas dudas, sigue caminando, sigue avanzando, porque esto nos debe ministrar muchísimo. Y es que a veces creemos que obedecer es estar fuertes todo el tiempo, y no. La verdadera obediencia muchas veces tiembla. Hay mujeres que estamos aquí y aún con lágrimas en los ojos seguimos creyendo. Aún cansadas seguimos orando, ayunando, buscando del Señor. Aún sin ver seguimos creyendo en las promesas que el Señor hoy nos ha dado. Y esa obediencia el Señor la honra, porque no necesitamos entender todo para seguir caminando. Samuel no veía el panorama completo, pero Dios sí lo ve. Y en los procesos de restauración, esto es clave, porque muchas veces queremos que las respuestas sean inmediatas. Señor, ¿cuándo va a volver mi esposo? Señor, ¿cuándo se va a terminar este proceso? Señor, ¿cuándo va a cambiar todo esto? Y es que Dios no nos muestra el final, pero sí nos pide que avancemos con fe y con confianza en Él. Del versículo 6 al versículo 7 vemos que Dios le dice a Samuel que no mire el exterior del hombre. Y es que Samuel, al ver a Eliab, el hermano de David, pensó que ese era el escogido y el ungido por el Señor. ¿Por qué? Porque él se veía un hombre fuerte, un hombre alto. Entonces Samuel creyó que ese era el próximo rey. Pero el versículo 7 nos deja claro algo importante, y es que el Señor no ve las apariencias. El Señor ve el corazón. Y esto debe ser algo muy importante para nosotras. Debe ser una enseñanza muy profunda para nosotras, porque incluso nosotras muchas veces hemos juzgado
también el exterior, ¿sí? Hemos juzgado por apariencias, hemos juzgado por emociones, por lo que hoy vemos, por lo que parece muerto. Hemos juzgado a nuestro esposo sin saber qué es lo que está pasando por dentro. Entonces, muchas veces nosotras miramos nuestro matrimonio y pensamos, ya no hay esperanza, porque estamos viendo lo exterior, no lo interior, no lo que Dios está haciendo, no lo que Dios está trabajando. Pero hoy Dios nos deja claro que Él no mira lo que nosotras miramos, porque donde nosotras vemos ruinas, el Señor ve restauración. Donde nosotras vemos retraso, el Señor ve formación. Donde nosotras vemos silencio, el Señor ve preparación. Donde nosotras vemos algo imposible, el Señor lo ve todo posible. Y esto es algo grande. Ahí donde nadie veía a David, absolutamente nadie, el Señor sí lo veía. El Señor ya lo había visualizado como rey. Y por eso hoy el Señor nos manda a visualizar lo que hoy no vemos, pero aquello que Él sí está viendo a través de nosotras y a través de nuestro matrimonio. Y esto es muy importante porque el Señor estaba interesado en el corazón de David, no estaba interesado en su apariencia, porque Dios no busca solamente mujeres que recuperen un matrimonio. Dios busca mujeres transformadas. Dios busca mujeres conformes a su corazón. Del versículo 8 al versículo 11 vemos algo impresionante, y es que Isaí presenta a todos sus hijos, menos a David. David seguía en el campo. Nadie había pensado en David, nadie se había acordado de David. Y quizá hoy muchas de nosotras podamos sentirnos así, podamos sentirnos olvidadas, rechazadas, invisibles. Pero hoy el Señor nos dice, aunque ellos no te vean, yo sí te veo. Aunque el hombre no te vea, Dios sí te ve. Y es que David estaba escondido para los hombres, pero estaba señalado por Dios. Y hoy tú y yo estamos señaladas por Dios. Y hoy el Señor nos dice, no confundas mi silencio con abandono, porque Dios sabe exactamente en dónde estás. Y Él está obrando, Él está preparando, porque tengamos en cuenta que aquí David no tenía ni idea de lo que Dios ya había planeado para él. Y aunque nos sintamos invisibles para el mundo, somos visibles para el Rey de Reyes, para el Dios soberano. En el versículo 12 dice que David era hermoso, que era un hombre hermoso, que era rubio, que tenía unos ojos hermosos, y ahí es donde Dios manda a traer a David. Y vemos que David venía del campo, venía de un lugar secreto, venía del proceso, ¿cierto? Porque antes de que Dios nos envíe a la plataforma, estuvieron esos pasos para llegar a esa plataforma. Antes de que David estuviera en el palacio, estuvo en el anonimato. Y muchas veces nosotras queremos que la restauración sea rápida, pero evitamos pasar por lo que va a hacer que nuestro carácter se forme. Y es que Dios estaba formando en David dependencia, intimidad, carácter, humildad, adoración, porque tenemos que tener algo muy claro, y es que el propósito sin formación se destruye. Debemos dejar que el Señor nos forme y nos transforme para poder mantener el milagro, no únicamente recibirlo, sino sostenerlo. Porque muchas veces, por eso es que Dios tarda, porque nos ama demasiado y nos ama tanto que no nos va a entregar algo antes de tiempo si sabe que eso nos va a destruir. En el versículo 13 vemos que ya el Espíritu, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y este versículo es muy, muy profundo, porque aquí ya David fue ungido por el Señor, pero todavía no era rey. Y aquí está una de las lecciones más importantes de este capítulo y de la restauración y del proceso en el que nosotras estamos viviendo. Porque la unción viene antes de la manifestación. Nosotras hemos sido ungidas por el Señor. Y Dios nos ha dado una promesa, pero aún estamos en proceso. Dios ya nos ha dado una palabra, pero aún estamos en la espera. Imagínate esto, David fue ungido, pero volvió al campo. David no llegó al palacio al día siguiente. Pasaron años para que David se posicionara como rey. Así que imagínate esto, David ya tenía la palabra de Dios, pero él seguía criando ovejas.
Y esa espera no significa ausencia de Dios. Esa espera significa formación, significa preparación. Así que si estás en la espera, permítele al Señor que te prepare, permítele al Señor que te transforme. Porque lo que Él tiene preparado para ti es mucho más grande de lo que tú puedes siquiera pensar o imaginar. Del versículo 14 al versículo 17 ya vemos cómo David empieza a tocar para Saúl, ¿sí? Y aquí vemos ese contraste entre Saúl y entre David. Saúl tenía oposición. El versículo 14 dice que había un espíritu malo de parte de Jehová que lo atormentaba, porque ya no había presencia del Señor, ya no había comunión con el Señor. Del versículo 18 al versículo 23 vemos cómo David empieza a tocar el arpa delante de Samuel. Y esto es algo demasiado poderoso. El mismo David, que fue rechazado por su familia, estaba ahora siendo usado para traer paz. Y esto nos debe mostrar el propósito que tiene el Señor para nosotras. Nosotras podemos que estemos siendo rechazadas hoy por nuestro cónyuge, pero el Señor nos ha llamado a traer paz. El Señor nos ha llamado a ser ese lugar de refugio, ese lugar de descanso. David era eso para Saúl en ese momento. Y vemos algo hermoso porque el dolor no detuvo su propósito. David siguió caminando. David pudo haberse llenado de amargura, pudo haberse quedado herido en el rechazo de su familia, pero él siguió adelante, él siguió desarrollando ese don que el Señor le había dado. Y hoy quiero que escuches esto, y es que no permitas que el dolor te robe la adoración, que te robe el propósito, que te robe la paz, que te robe la fe. Sigue orando, sigue buscando a Dios, sigue adorando a Dios, aunque no entiendas absolutamente nada, aunque no veas absolutamente nada. Porque muchas veces mientras estamos en la espera, mientras estamos en este tiempo de espera, Dios nos está usando para sanar a otros, para restaurar a otros. Y eso estaba haciendo con David. David fue ungido y volvió al campo. David tenía promesa y tenía palabra del Señor, pero aún no la veía con sus ojos. Y estaba siendo usado en medio de su espera para darle paz a Saúl. Y eso es lo que el Señor hoy quiere. Hoy Dios nos recuerda a través de este capítulo que primero trabaja en nuestro corazón, que primero sana nuestro corazón antes de levantarnos. Y puede que hoy te estés sintiendo como se sintió David en ese momento, en el anonimato, olvidado. Pero hoy Dios nos recuerda que Él nos ve y que Él valora nuestra fe y nuestra obediencia. Quiero dejarte una tarea muy sencilla, pero muy profunda. Son 3 preguntas. La primera pregunta, quiero que la escribas en tu cuaderno, y es: ¿qué áreas de mi corazón necesitan ser restauradas primero por el Señor? Segunda pregunta, ¿qué estoy mirando con mis ojos humanos y no a través de la fe? Y tercera pregunta, ¿qué proceso he estado rechazando de parte del Señor? Quiero que las escribas y las pongas en oración para que puedas pedirle al Señor no solo que restaure tu matrimonio, sino que te restaure a ti. Y quiero que me acompañes en esta oración. Cierra tus ojos ahí en donde estás y repite conmigo. Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos estado enfocadas más en el dolor que en tu propósito. Pero hoy entendemos que así como formaste a David en secreto, también nos estás formando a nosotras. Aunque no entendamos el proceso, aunque estemos en la espera y aunque haya silencio, hoy decidimos seguir confiando en que tú sigues obrando en el silencio. Padre, sana nuestro corazón, quita la amargura, el temor, la desesperación y forma en nosotras un corazón conforme al tuyo. Hoy te entregamos nuestro matrimonio, pero también te entregamos nuestra identidad, nuestras heridas y nuestro proceso personal. Haznos mujeres llenas de tu presencia, y así como levantaste a David desde el anonimato, también levántanos a nosotras para cumplir tu propósito. En el nombre de Jesús, amén.